lecturas en los mapas conceptuales y vamos a ver algunos detalles muy interesantes que tienen que ver con siempre el contexto de aprendizaje. Digamos que las diferentes teorías han planteado cuál es el efecto o cuál es el proceso mediante el cual se hace todo este proceso. En ese caso, pues hay que pensar los diferentes escenarios en los cuales también esto se produce. O sea, nosotros tenemos un proceso de desarrollo, de maduración, en un contexto determinado. Ese contexto es el que va a dotar de diferentes experiencias en las cuales nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Y en ese escenario puede ser ya sea positivo o negativo, yo diría que más positivo que negativo, donde vamos desarrollando, vamos incorporando todas esas capacidades y habilidades. También tenemos que pensar que en el ámbito educativo, cómo estas teorías también son incorporadas dentro de lo que es el modelo pedagógico. El modelo pedagógico de los sistemas educativos precisamente se plantean para dar la base cómo hay que llevar el proceso de aprendizaje en los diferentes niveles educativos. En ese caso, pues ustedes tienen que ir como haciendo esa conexión sobre esos elementos que estamos analizando en esa parte. Bueno, voy a explicar otros elementos que están, digamos, articulados con esta parte que estamos analizando. Entonces decía que el contexto de aprendizaje es una situación que tenemos que pensar precisamente cómo es que se da esa parte. En este momento hay un contexto específico en el cual también se está produciendo un efecto de aprendizaje. ¿Cuál es ese contexto específico? El aula, este espacio, este tiempo que vamos a dedicar para poder hablar precisamente sobre esa parte. Y cuando pensamos en eso, pues tendrían ustedes que pensar cómo de manera sistemática se llevan los procesos de los saberes, de los conocimientos, de las actividades o de las habilidades que les ocupa en este momento. Entonces, este segundo ciclo de la carrera a ustedes lo sitúa precisamente en este espacio en el cual ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Cómo es que se va desarrollando y precisamente ese proceso en el cual a nosotros nos sitúa precisamente en pensar, ¿verdad? Pensar. Entonces digo de que no es una cuestión aislada de las cosas que podamos estar haciendo. Y en ese caso también hay como dos cosas que se piden en esta parte, que es la distribución del tiempo, ¿verdad? Si se refiere a un ámbito educativo, el tiempo y las diferentes tareas en las cuales ustedes se someten y que tienen que dar cumplimiento sobre ello. Entonces, si ustedes no hacen un manejo adecuado del tiempo, pueden pasar días, semanas y eso no lo van a hacer. Entonces, pareciera ser que la presión o las exigencias modifican precisamente dar respuesta a esas necesidades que se nos van presentando. Por eso es que si ustedes pueden pedir 5, 10, 15 días para una tarea, no le va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Sino que eso es una situación en la cual pues ustedes tienen que tomar en cuenta que es parte de ese proceso. Fuera de lo que es el ámbito educativo formal, pues ustedes tienen otras tareas que realizan y que esas tareas responden precisamente a una forma de cómo ustedes llevan su vida, ¿verdad? Porque uno lleva su vida. Entonces, cómo se va organizando y cómo dar cumplimiento sobre esas actividades dependerá precisamente sobre eso. Entonces, queda de entrada claro que el contexto sí es importante tomarlo en cuenta, el tiempo, la organización y la planificación de todas aquellas actividades que nos requieren que nosotros hagamos. Ahora pensemos en la otra parte.
¿Cuál es, perdón, el texto que es en el currículum educativo? O sea, el currículum educativo está establecido a través del cual se van a desarrollar todos los programas educativos. ¿Cuáles son esos programas educativos? Bueno, desde lo que se desarrolla, desde la educación inicial parvularia hasta la educación media. Hablamos hasta ahí. Entonces, en la educación básica, el tercer ciclo, la educación media, que es el bachillerato, hay una serie de programas que se tienen que cumplir y que por cumplimiento de eso se da una acreditación, ¿verdad? Entonces, las acreditaciones se utilizan como un mecanismo como para dar evidencia que la persona ha cumplido con unos requisitos específicos sobre lo que se le está pidiendo. Y por supuesto que hay una serie de experiencias de manera individual que todos los estudiantes experimentan en ese proceso. Y por otra parte, lo que le corresponde hacer al maestro y a la maestra. El maestro y la maestra le toca llevar ese proceso sistematizado, organizado también en tiempo, porque se termina, y que en esa medida tiene que ir cubriendo lo que se solicita a través de un programa. Entonces, esa misma dinámica también es en el contexto universitario. En el contexto universitario, por supuesto que las exigencias son más complejas. ¿Por qué son más complejas las exigencias? Porque hay un cambio de lo que usted transita entre lo que es el bachillerato y lo que es la universidad. Entonces, ese tránsito por el cual usted va, ya lleva, ¿qué? 6, ¿no? Ya llevan llevan varios meses ustedes en eso, 10 meses, 8 meses, digamos, ¿verdad? Entonces, ese tránsito le va demandando esos cambios. Entonces, las complejidades de los aprendizajes tiene que ver eso. Entonces, considerar las particularidades personales de cada quien también es otro elemento que tenemos que considerar para poder entender sobre esta parte. Bien, entonces aquí tenemos como varias ideas muy interesantes siempre sobre lo que es el aprendizaje, que dice, primero, que ocurre de manera transversal en todas las épocas y edades, ¿verdad? Entonces, transversal quiere decir, si nos ponemos en un cuadrado, ¿verdad? Y a ese cuadrado le trazamos una línea en todo el cuadro, esa es la transversalidad. Entonces, la línea que va dentro de ese cuadro está tocando toda la parte plana del cuadro y eso es una cosa imaginaria de la transversalidad, ¿verdad? Entonces, la transversalidad, vamos a ir incorporando todas las experiencias de carácter académico, sistemático, de saberes, de conocimientos, de habilidades, pero también la parte no formal. Si fueran en pedagogía, veíamos dos conceptos, la educación formal y la informal. Entonces, como estamos nosotros como seres sociables y que tenemos la capacidad de poder ir incorporando información e ir desarrollando capacidades y habilidades que nos permiten insertarnos en un medio específico, entonces vamos dominando todo eso. Por lo tanto, dice que ocurre de manera transversal. Y luego dice proceso complejo que requiere destreza especializada, ¿verdad? Entonces, precisamente que bien en la parte informal o formal va a haber un proceso complejo. Eh, ese proceso complejo pasa a partir de qué necesidades educativas nosotros podemos tener para poder incorporarlo a una situación muy específica de lo que nosotros requerimos. Por ejemplo, cuando se empieza a dominar la lectura, la escritura, se empieza a manejar la parte matemática y conocer otros aspectos que van en ese proceso formativo. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes están en una situación de destrezas especializadas o habilidades especializadas. ¿Cuáles son esas habilidades especializadas? El dominio de los idiomas, el dominio de cómo en su formación van incorporando capacidades y habilidades que requieren ustedes de que piensen, ¿verdad? Precisamente que les va a ayudar para poder comprender
o poder llevar a cabo un proceso más complejo. Entonces, las complejidades requieren precisamente que las cosas no son fáciles, sino que nos sometemos y en la medida que lo vamos dominando, eso nos va facilitando otro tipo de complejidades en las cuales vamos a estar dispuestos, vamos a estar ya entrenados para poder hacer esa parte. Además de dispuestos y entrenados también, nuestro pensamiento se va transformando. O sea que en algún momento hablamos de lo que es el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, que es complejo, pero es esa parte de cómo somos capaces de buscar respuesta a situaciones que no sabemos o no entendemos. Por ejemplo, hoy que ustedes han revisado esas dos lecturas y las han hecho y han hecho su mapa conceptual, posiblemente algunas categorías no las han entendido, pero creo que las van a ir comprendiendo y entendiendo en la medida que como simultáneamente vamos desarrollando y vamos explicando todas esas partes. Otra de las cosas importantes es que el actual aprendizaje se puede modificar por uno posterior. Esto es interesante porque digamos que si ustedes recuerdan cuando estudiamos la memoria, cómo funciona la memoria, ¿verdad? La de corto, mediano plazo, la, la memoria que nosotros utilizamos para poder, eh, digamos, podernos desenvolver o poder dar respuesta a algunas necesidades que nosotros requerimos sobre ella. Entonces, significa que eh, hay que dar espacio, hay que dar espacio. Pero la capacidad de la memoria es que aunque olvidemos, podemos hacer recuerdos, queda una huella de un tipo de aprendizaje que tuvimos, pero que posteriormente eso se va perdiendo. Ahora, ¿por qué se va perdiendo? Eso puede obedecer por diferentes circunstancias, circunstancias que tienen diferentes motivos por los cuales eso se va desapareciendo para darle cabida a otro nuevo. Entonces es un proceso muy interesante en el cual, digamos, qué cosa puede permanecer o qué cosa perdura en nosotros, todo aquello que pueda tener un aprendizaje significativo. ¿Verdad? Posteriormente vamos a ver esa teoría de los aprendizajes significativos. Entonces, como ven ustedes, esta parte del aprendizaje funciona. Es terrible esto. Bueno, funciona de esa manera y cómo a partir de ello podemos nosotros ir entendiendo ese funcionamiento en la cual eh, tenemos que estar como atentos, ¿verdad? ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cuál es la parte que nos van a nosotros a estar atentos sobre eso? Bien, entonces vamos a encontrar algunos componentes del aprendizaje. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque como es un efecto interno en nosotros que funciona, entonces vamos a encontrar que el aprendizaje tiene una explicación filogenético, ¿verdad? Esta es una categoría en la cual se explica la historia evolutiva del desarrollo evolutivo o el proceso evolutivo de las personas. En la unidad anterior, pues estuvimos viendo cómo es que a través de las diferentes edades eso se va, digamos, desarrollando. Pero acá esta parte de la filogenética dice que todos tenemos capacidad de aprender, ¿verdad? O sea, esa disposición de la capacidad de aprender es lo que nos permite a nosotros ir como también activando o desarrollando nuestro pensamiento, nuestras habilidades. Por lo tanto, la capacidad de aprender y desde el punto de vista educativo, nosotros tenemos esa disposición, ¿verdad? Y esa disposición se debe también a otros factores en los cuales también nos adaptamos y esa parte social, cultural en la cual nos sometemos o estamos en constante interacción es lo que nos permite a nosotros tener esa capacidad de aprender. Ahora, puede ser que esta capacidad de aprender tenga algunas limitaciones, pero esta capacidad de aprender se supone que si tenemos
una disposición orgánica, perdón, biológica muy adecuada, pues esto se va a llevar en las diferentes edades en las cuales vayamos pasando. Entonces, como repito, todos tenemos esa capacidad de aprender. Y la otra categoría que dice que es ontogenéticamente, que es el origen individual del ser. Entonces, esta origen individual del ser, hay una cosa, ¿verdad? Como se está tratando de una individualidad, la persona o debemos tener nosotros las condiciones adecuadas para poderlo desarrollar. ¿Y qué es lo que necesitamos básicamente desde el inicio? Cuidado, protección, alimentación, salud, educación. ¿Mm? Entonces, la familia tiene que proveer todos esos elementos para que nosotros, o digamos, para que la persona vaya teniendo ese desarrollo pleno. Ahora, esto también no es único ni lineal, ¿verdad? Porque no todas las familias tienen las condiciones económicas para que sus hijos e hijas desarrollen precisamente esa individualidad del ser, ¿verdad? Entonces, el elemento educativo se vuelve fundamental para poder hacer eso. Y a partir de ello, vamos a ver diferencias en la velocidad de aprendizaje. Esta velocidad del aprendizaje también va en esas diferencias individuales que tenemos. Y ahí está el otro concepto que ya habíamos analizado, que es la parte de la personalidad, ¿verdad? O sea, nuestra personalidad también se vuelve clave, perdón, en este momento, porque no podemos decir que las velocidades de aprendizaje son iguales. No, no son iguales. Dependerá de las características individuales de cada uno y esto se debe considerar precisamente en ese proceso, ¿verdad? De que esa velocidad va a depender de otros elementos que están vinculados con motivación, con interés, con una que esté en salud, pues esté bien, ¿verdad? Que esté bien alimentado, etcétera. Entonces, esta es una cosa que se debe considerar. Por supuesto que llevamos un tiempo. Nosotros estamos conscientes de cómo aprendemos. Cada uno de ustedes debe ir sabiendo cuál es el proceso de aprendizaje que tiene, cuáles son los recursos que puede utilizar para, digamos, identificar esas limitaciones y que esas limitaciones, si yo estoy consciente de esa limitación, debo hacer un mayor esfuerzo para dominarlo, siempre y cuando quiera. Pero si no quiero, tampoco lo hago. O sea, que esto aquí no hay nadie que lo obligue, ¿va? Sino que la persona debe estar consciente precisamente a todo, a esas demandas que le exige precisamente cuando hace una transición de un nivel educativo a otro. Y como digo, este nivel es clave para ustedes porque están en esa transición. Bueno, ¿qué va a suceder en el segundo año? En el segundo año van a haber unos cambios, muchos cambios que usted va a experimentar, que el grupo va a experimentar. Entonces, creo que eso es normal, ¿verdad? Es normal. Pero si usted tiene el apoyo, usted está dispuesto, tiene que buscar los diferentes medios para poder, digamos, si soy, digamos, de muy poca velocidad en un tipo de aprendizaje, tengo que buscar un tipo de ayudas. Pero eso pasa por una decisión propia. Y por supuesto, pues la familia le va a apoyar en esa parte. Pero esto es normal. Otra de las cosas importantes dice, el aprendizaje no siempre significa progreso. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque habrán cosas en el medio que a nosotros pueden afectarnos o por la condición que estamos, podemos ser vulnerables a cosas negativas, ¿verdad? Entonces dice que el aprendizaje no siempre significa progreso. Se aprenden conductas negativas o antisociales, ¿verdad? Y por supuesto que no estamos exentos de la influencia que podemos tener sobre eso. Pero sucede una cosa, como esto más está arraigado a las condiciones familiares y además de eso, las oportunidades que se pueda tener sobre eso,
pues se puede correr ese riesgo. ¿Y cuándo se empieza a tener ese riesgo? Bueno, cuando ya se va en ese proceso de la adolescencia en adelante, podemos y estamos conscientes de que nuestros pensamientos van sufriendo modificaciones. ¿Y quién le va generando ese tipo de modificaciones? La educación, los procesos educativos, ¿verdad? Porque los procesos educativos no solamente es dominar conocimiento, también como personas somos capaces de saber y explicarnos sobre situaciones que suceden en el entorno nuestro. Ahora bien, estas conductas negativas o antisociales, eh, estamos expuestos todos a verlas, a conocerlas. ¿Y por qué? Porque si se acuerdan, hay un elemento importante que estamos mencionando, que es la influencia que podemos tener entre unos y otros, las influencias que los medios de comunicación pueden ejercer sobre nosotros. Entonces, esas son situaciones. Y otro que podemos agregarle es, por ejemplo, la violencia, ¿verdad? O sea que estos negativos o antisociales tienen una connotación de violencia. Entonces la violencia no es normal tampoco. La violencia es una cosa cultural en la cual se va, digamos, generando y entendiendo como que si eso fuera normal. Y eso no puede ser en esa parte. Bueno, entonces fíjense que en estos escenarios de aprendizaje y los componentes de este aprendizaje es importante eso porque, como repito, no es extraño a nosotros, es un proceso que estamos en el día a día y que lo que sí debemos de saber que es eso, así se le llama. Fíjense que también es importante que podamos nosotros estar muy claros de esa parte. Pero la otra cosa es que precisamente la categoría de aprendizaje, cómo la vamos a entender en el modelo pedagógico. Entonces, vamos a ver un video chiquito para que ustedes también vayan incorporando la acción que tiene esta categoría en el contexto de la educación. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver, permítame si se oye. Cargar nuestras presentaciones y diapositivas ¿La escuchan? del sitio web que se encuentra ¿Escuchan? en la descripción. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí. Ok. En primera instancia, vamos a responder a la pregunta de qué es un modelo pedagógico. Vamos a señalar que un modelo es una herramienta conceptual para entender mejor un evento. Se trata de una representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. Esto supone que el modelo básicamente sería un sistema lógico de conceptos que tratan de reproducir un fenómeno y que a partir de este modelo podemos conocer las relaciones que se establecen entre cada uno de los componentes del fenómeno. Lo que a su vez nos lleva a entender al modelo pedagógico como una representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, donde el contexto de aprendizaje y los actores de aprendizaje, los contenidos del currículo están completamente interrelacionados. Para hablar de un modelo pedagógico es importante abordar 5 niveles. Primero, responder a la pregunta de qué tipo de ser humano se quiere formar. Segundo, cómo se desarrolla el proceso de formación del ser humano. ¿Con qué experiencias educativas y con qué contenidos curriculares se forma el ser humano? ¿Cómo se regula la interacción maestro-alumno? ¿Y con qué métodos y técnicas se lleva adelante la formación del ser humano? De acuerdo con la teoría pedagógica, estos 5 elementos y componentes estructurales integran el contexto de la formación y la educación de una persona, lo que haría prácticamente a este campo de conocimiento objeto de estudio de la teoría pedagógica y se diferenciaría de la teoría psicológica, de la teoría sociológica, de la teoría lingüística o la teoría comunicacional, que aunque en cierta forma abordan aspectos relacionados a la educación, no tienen que ver con estas 5 interrogantes que son propias del campo de conocimiento de la pedagogía. Vamos a abordar en concreto al modelo pedagógico conductista.
vamos a señalar cuáles son sus metas. Es importante señalar que este modelo se desarrolla paralelamente con la creciente racionalización y planeación económica de los recursos en la fase superior del capitalismo, lo que bajo la mirada de este modelo meticuloso se busca un individuo o un ser humano con una conducta altamente productiva y efectiva al momento de la producción. Por eso es importante el moldeamiento de la conducta técnico-productiva, donde la cuestión ética es absolutamente relativizada a los objetivos de eficiencia y eficacia del proceso productivo capitalista. ¿Cuál es la relación o la interacción del maestro y del alumno? Es importante señalar que para este modelo pedagógico, los contenidos básicamente tienen independencia del profesor. El maestro sería básicamente el actor que tiene la responsabilidad de controlar el ambiente del aprendizaje y seguir las instrucciones que se le brindan desde instancias directivas del modelo educativo. El profesor solamente puede seguir instrucciones, señalar el estímulo y mostrar el modelo de respuesta previsto y aplicar los instrumentos de evaluación, manejar las incorrecciones del estudiante según las instrucciones de la programación y elogiar, premiar y promover cuando se le autorice. Este es un maestro ejecutor de instrucciones que puede ser relegado o relevado de su papel de instructor por los nuevos computadores. Es decir, que el estudiante bajo este modelo podría incluso llegar a ser autoformado de manera independiente sin la interrupción o sin la participación de un maestro, ya que el estudiante bajo este modelo no es un espectador pasivo, sino el alumno en este enfoque requiere emitir la respuesta o la solución a situaciones problemáticas y por lo tanto se busca que el estudiante aprenda haciendo, aprenda resolviendo problemas y en ese marco la repetición y la frecuencia de la práctica sería un factor importante para la retención de aprendizajes técnicos y prácticos que no pueden menospreciarse en este modelo. ¿Cuál es el método de formación? Y este es el aspecto más novedoso o del modelo pedagógico conductista. El método es en esencia el de la fijación y el control de los objetivos instruccionales formulados con precisión y reforzados en forma minuciosa. Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables es equivalente al desarrollo intelectual de los niños. Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental que utiliza la tecnología educativa. En el fondo, el modelo pedagógico conductista busca o establece el camino más práctico para tecnificar y volver más eficiente y objetiva la enseñanza transmisionista tradicional. Para ello, lo primero que se tiene que lograr en el educador es que se exprese con precisión lo que se espera del estudiante en términos de su aprendizaje, de su comportamiento observable, de modo que mientras no domine el aprendizaje previo, no pueda continuar con el curso. Por ello, bajo este modelo, es importante planificar la instrucción. Se recomienda que se debe definir los objetivos específicos que aseguren con exactitud lo que los alumnos pueden lograr en su educación, en el entrenamiento y la manera de verificar en forma práctica esos objetivos. Por ello, los objetivos instruccionales son los que guían la enseñanza, son ellos los que indican lo que debe hacer el aprendiz. Por esto a los profesores les corresponde solo el papel de evaluadores, de controladores de calidad, de administradores de los esfuerzos. Es importante subrayar que en el método de este modelo pedagógico, el refuerzo es el aspecto más importante, porque el refuerzo es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza el aprendizaje, dado un estímulo o problema y presentado un modelo de respuesta adecuado. El estudiante debe recibir del profesor la aceptación. El premio o lo que comúnmente conocemos como la nota se constituye en este caso en el refuerzo. Cuando el estudiante logre reproducir la solución correcta o la respuesta modelada para problemas similares bajo las condiciones observables y medibles previstas en el objetivo instruccional, entonces debe recibir el refuerzo. Es por ello que el refuerzo es el autorregulador, el retroalimentador del aprendizaje que permite saber a los estudiantes si intentaron o no, si lograron la competencia y el dominio del objetivo con la calidad que se espera
Y el refuerzo es un aspecto básicamente estructurador del aprendizaje. Mientras el refuerzo no ocurra, los estudiantes tendrán que ocuparse de observar, informar y separar los elementos que contiene el objetivo instruccional. En cuanto a los contenidos, es importante señalar que, como se ha venido diciendo desde un principio, el profesor no es tan imprescindible en este modelo. Su papel, por ejemplo, puede ser relevado por los materiales de instrucción, de forma que sean los mismos materiales y contenidos los que guíen la organización, dirijan la enseñanza del estudiante, de manera que el desarrollo total del curso puede ocurrir sin la intervención directa del profesor. En este caso, el refuerzo se puede programar y se puede otorgar por escrito, desmenuzando las actividades del alumno en tareas más sencillas, graduando los niveles de dificultad, enseñando una sola destreza por tarea y asegurando pautas, correcciones y retroalimentaciones después de cada logro. Los materiales de autoinstrucción, por lo tanto, en este modelo pueden programarse para que sustituyan al profesor, sobre todo ahora que, por ejemplo, tenemos la disponibilidad del computador personal. Es importante señalar que el desarrollo en este modelo tiene que ver básicamente con el logro de aprendizajes complejos que ocurren al interior del individuo, al interior del ser humano que se busca formar. Él aprende y alcanza estos conocimientos bajo la forma de un proceso de reestructuración conceptual, de una recontextualización interior, de un nuevo horizonte de sentido que arroja nuevas luces sobre la manera de abordar la vida y las decisiones libres que hay para asumir en ella, sin que el observador conductual pueda determinar cambios de hábitos de conducta observables, excepto indicios indirectos que pueden percibirse con la finalidad en los futuros escenarios vitales donde el alumno se desempeñe. En otras palabras, el aprendizaje es un proceso de reconstrucción y de redefinición del sentido y el horizonte de vida de quien es formado bajo este modelo. Por lo que, en términos conclusivos, señalaríamos que el currículum conductista, o en este modelo pedagógico, no sería más que un conjunto de objetivos terminales, observables y medibles que guían, dirigen, orientan todo el proceso formativo del ser humano hasta lograr un individuo altamente eficiente, un individuo que a través de los refuerzos perfecciona cada vez más sus conocimientos y habilidades prácticas y demuestra ser productivo en el contexto de la gran producción capitalista. Muy bien, amigos y amigas de Homo Académicos, eso ha sido todo por hoy. Bien, como pueden haber escuchado, ¿verdad? Cómo es que se va, digamos, generando esa categoría de lo que es el modelo pedagógico, ¿verdad? O sea que el modelo pedagógico, precisamente en la teoría de aprendizaje, se relaciona o se estructura dentro de lo que es el modelo pedagógico. Y precisamente esos cuatro categorías muy interesantes que presentan sobre lo que es cuál es la meta, cuál es el rol que va a tener el maestro y el alumno, cuál es el método que se va a utilizar, cómo son las características de la selección de los contenidos y, por supuesto, el desarrollo que eso va a tener. Y hay como tres categorías muy interesantes, ¿verdad? En cuanto a esos elementos, podemos decir, técnicos de cómo se define para poder medir la conducta o poder observar la conducta. Ese es uno de los aspectos que precisamente tenemos que ir viendo esa relación y esa aplicación de la teoría sobre eso. Entonces, siempre en la experiencia educativa que cada uno de ustedes tiene, no, quizás habría que pensar, digamos que, o cómo, digamos, en la práctica los modelos curriculares o los planes de estudio se van estructurando, pero va inmerso un modelo, o se va construyendo un modelo pedagógico, pero ¿quién decide eso? Bueno, son los expertos, ¿verdad? Que van como estableciendo esa parte de cómo se va organizando. Y puede haber que se puedan encontrar algunas combinaciones de otras teorías de aprendizaje y que también eso implica un modelo pedagógico, pero que está centrado precisamente en los mismos actores, en los mismos procedimientos, pero los roles, las intenciones son diferentes. Bien, en ese orden,
como ustedes pudieron ver, estamos, digamos, analizando cómo es el escenario, cuál es o cómo se debe utilizar en esa parte. Vamos ahorita a, digamos, siempre con esto, a ver las siguientes preguntas, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿se puede aprender sin que alguien enseñe? ¿Cómo se produce el aprendizaje? ¿Qué factores determinan lo que aprendemos? ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones con las que cuenta cada persona? ¿Cuáles son las intervenciones más adecuadas a realizarse en la enseñanza? Creo que estas preguntas pueden tener una diversidad de respuestas, pero para lo que hemos hecho en este momento, la lectura que ustedes hicieron a través de los mapas, lo que hemos visto, bueno, ya veníamos desde la clase anterior viendo el tema del aprendizaje, hay que darle respuesta a estas preguntas. Para ello, sí necesito que por favor eh, hagan, hoy no va a ser de pares, necesito de cuatro integrantes en este momento puedan primero identificarse eh, y hablar y empiecen a darle respuesta a esta pregunta. Yo creo que ahorita son las 8:41, vamos a ver 10 a las 8:50, qué es lo que podemos tener. Bueno, ahorita por favor formen esos grupos de cuatro, mejor de cuatro integrantes para que puedan ustedes darle respuesta a esas preguntas. Como digo, las vamos a mantener abiertas, pero tenemos que empezar a darle respuesta a eso. ¿Entendieron qué es lo que van a hacer? Sí, díganme por favor. Um, dígame. Hola. ¿Tenía alguien alguna duda? ¿No? Vaya, por favor, ahorita formen los cuatro, los integrantes de cuatro.
Hola, ¿ya están listos? Bien, voy a dejar de presentar. Los que van a participar, por favor, levanten la mano. ¿Están listos y listas? Hola, hola. Está bien, pero quería decirles lo siguiente, que son varias, entonces el tiempo no va a alcanzar, pero denle prioridad la uno y la uno y la 2 para que podamos darle inicio. Entonces, yo creo que la 1 y la 2 ya se tiene avanzada y voy a dar esos 5 minutos más para que podamos iniciar. Si ustedes quieren, a las 9 comenzamos, pero ya les advierto que solo sería 1 y 2 y el resto la vamos a trabajar el miércoles.
archivo. Bueno, vamos a iniciar, como decía, con la primera pregunta, ¿verdad? Por favor, levanten la mano. ¿Y quiénes son los integrantes de esa parte? ¿Se puede aprender sin que alguien enseñe? Vamos a evacuar esa primera. Le voy a dar un tiempo porque también necesito después hacer otra intervención. Entonces yo diría que entre unos 20 minutos hay unas participaciones, unas 10 para la primera y otros 10 para la segunda, minutos, ¿verdad? Se puede aprender sin que alguien enseñe. Vamos a ver quién se ha apuntado. Malisa, Abigail. Me dicen los integrantes. Bueno, entonces, entonces miren, como aquí tenemos un grupo, para la primera sería Melissa, Kevin, Adriana, Nabil, Juliana y Xiomara. Para la primera. Y luego pues habría otra para la segunda. Vamos a ver, Melissa. Sí, Dicen los integrantes, sí. Yo trabajé con Jocelyn Elena Rosales, Clarisa Elizabeth Carranza e Ingrid Tatiana Reyes. La primera pregunta que usted dio, que se puede aprender si alguien que nos enseñe, pues claro que se puede aprender, ¿verdad? Siempre y cuando haya interés de una persona, ¿verdad? Solo tengamos esa chispa de aprender, porque si uno no tiene quien le enseña, nosotros mismos tenemos que investigar solamente. Muchas gracias, Melissa. Kevin. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Kimberly Garmendia, Selena Torres y Diana Cortés. Y pusimos en la primera de que sí se puede aprender, ya que los seres humanos aprendemos observando también y a veces imitando comportamientos de otros. Entonces es decir que no hay una enseñanza directa, ya que desde pequeños aprendemos comportamientos o conocimientos solo con observar a un modelo, sin que sea necesario que nos indiquen aprenderlo. Muchas gracias, Kevin. Adriana, Sofía. Adriana. Sí, sí, igual nosotros, bueno, yo trabajé con Josephine Mariana y con Oscar Daniel, y mi persona, y nosotros llegamos a la conclusión de que sí, que en efecto se puede aprender si que uno le enseñan, porque hay muchas cosas en la vida que nosotros sabemos hacer y nadie nos ha enseñado, y una de esas es hablar, aunque podría decirse que cuando a un bebé le dicen, mamá, no sé qué, pero no, realmente lo que uno hace es repetir, ¿va? Entonces, como tal cual, no se nos enseña
a hablar, igual a caminar, se nos guía tal vez, pero no se nos da, mire, voy a poner un pie primero, no, porque estamos muy chiquitos y no entendemos, pero sí, entonces sí se puede, se puede aprender sin necesidad de que nos enseñen. Gracias, Adriana. Nabil. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Ludwig, Dagoberto y Kevin Ronaldo. Y nosotros decimos que sí podemos llegar a aprender porque sin que nadie nos enseñe, porque el aprendizaje es un proceso que también se puede llegar a dar de manera autónoma. Claro, esto va a depender también de las capacidades de autonomía que el individuo tenga. Muy bien, Nabil, gracias. Juliana. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Boris Alexander, Henry Ricardo y Daniela de Los Ángeles Pineda. Sí. Según lo que nosotros leímos en el documento, pudimos observar que podemos aprender observando. Sí. Ya que no es necesario que alguien nos esté enseñando, ya que se puede aprender de los errores, como bien se dice, ¿verdad? También se puede aprender observando lo que los demás realizan. Muy bien, Juliana. Xiomara. Muy buenos días, yo trabajé con José Neftalí Alvarado Valladares, con Gabriela Yamilet Castellano Gámez y con Alison Maciel Enríquez Redecino. Y nosotros llegamos a la conclusión que sí, porque la autodidáctica es quien se enseña a sí mismo. De ahí para que se refieran al aprendizaje llevándose a cabo por uno mismo. Sea más adecuado utilizando el término de aprendizaje autónomo. Sí, muy bien. Gracias, Xiomara. Erika, Janet. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Alex, con Esmeralda, trabajé con Wendy y Sonia. Bueno, llegamos a la conclusión en la primera pregunta que se puede aprender solo la respuesta. Llegamos a la conclusión que no, porque es necesario una guía y un modelo en los que los puede motivar el aprendizaje. Este los va a imitar. Bueno, seguramente podemos decir que en el documento el aprendizaje produce una forma efectiva cuando analizamos información con otras personas, formando preguntas a respuesta de acuerdo al proceso natural del aprendizaje. Cada persona podemos retomar el aprendizaje, es el arte de enseñar. Bueno, en eso queremos decir que principalmente no se puede enseñar sin una guía en el cual nos enseña a decir en el cual los enseñe que existe un aprendizaje. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mario Samuel. Hola, muy buenos días. Yo trabajé con Emi Noemi y René Alexander. Nosotros llegamos a la conclusión de que el aprendizaje sí se puede dar de forma autónoma. El autónomo es la persona aquella que aprende por su propia cuenta. También podemos recordar de que desde tiempos antiguos el humano ha venido haciendo esto, más a ellos no les enseñaron nada y ellos aprendieron de su propia cuenta. Gracias. Muchas gracias, Mario. Nelcy. Buenos días. Buenos días. Como dicen los compañeros, pues sí se puede aprender no recuerdo cómo es la pregunta, pero sí se puede. Se puede producir mediante la vista, captando lo que nos quieren dar a conocer o viendo lo que otros hacen. Como dice ahí, todos podemos aprender como de manera autónoma, o sea, si queremos aprender algo y le metemos ganas, claro que podemos hacerlo. También escuchando a las demás personas o algo así. De esa manera podemos aprender. Muchas gracias, Nelcy. Anthony, Josué. Anthony. Bueno. Buenos días, licenciada. Perdón, no me funcionaba el micrófono. Ya veo. Ajá. Mis compañeras en este día fueron Camila Alexandra, Sadie Betsabe, Diana Michelle y Maribel del Carmen.
Y respondiéndole a la pregunta que si se puede aprender sin que alguien nos enseñe, sí, sí es posible porque según Bandura, el aprendizaje se puede dar con observación de modelos y nosotros podemos replicar las conductas. A veces estas pueden ser positivas y negativas. Por ejemplo, ya vemos el comportamiento. El comportamiento es algo que aprendemos y de quién lo aprendemos. En este caso, los modelos serían nuestros familiares y hay comportamientos positivos y negativos. Hay personas conflictivas y hay personas que son buenas y educadas. Entonces, sí, el aprendizaje sí se puede dar sin que alguien nos enseñe. Solo podemos aprender observando. Muy bien, hacemos una pausa para luego retomar la lista, ¿verdad? Esperaría que participen otros para la segunda respuesta. Pero fíjense que, digamos que si podemos aprender sin el acompañamiento. Yo creo que sí es importante ubicarnos y recordar un poco sobre las capacidades que tenemos, pero las influencias y también sobre todo la familia. Y en la medida que vamos creciendo, también se va generando otras experiencias que son en el marco del aprendizaje. Por lo tanto, sí podemos aprender sin ningún acompañamiento, sino que tal como ustedes referenciaban algunos sobre la observación, ¿verdad? La observación y que además de eso también tenemos esa capacidad del aprendizaje autónomo. Hubo una compañera que decía que no, pero yo creo que si lo ponemos en el marco de la educación formal, siempre hay que alguien responsable y en este caso el maestro o la maestra, pero se está refiriendo en el marco formal, pero en el marco informal sí podemos aprender sin el acompañamiento directo. Entonces las intencionalidades que se puedan plantear, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y la otra meta o la otra cosa que sí debemos tener claro es el autoaprendizaje, ¿verdad? Y que el autoaprendizaje también es válido en este análisis que estamos haciendo y que es eso lo que se debe propiciar más. Si bien es cierto, se tiene la clase, se tiene un conjunto de contenidos que hay que sacar y que hay que irlos analizando, pero van a haber más información sobre eso. Entonces, el estudiante tiene libertad de buscar más información al respecto, ir como, digamos, ampliando toda esa parte que le corresponde hacer. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Es nuestro mejor ejemplo la experiencia que en este momento estamos analizando y que va a perdurar en la medida que tengamos vida, ¿verdad? Sea de que hasta entonces dejamos de hacer, de aprender y sobre todo también mencionaban ustedes algo ahí sobre personalidades conflictivas, ¿verdad? Claro, el tema esto del aprendizaje, y como le veíamos inicialmente, es determinante las características de personalidad, las características individuales que podamos tener y la apertura, las oportunidades que también se nos va brindando en este proceso. Una de las cosas es aprovechar precisamente la edad en la que se está y cómo ir cubriendo metas. En esto de los modelos pedagógicos hay metas y ustedes las metas, qué es lo que se debe presentar, qué es lo que se debe hacer y vamos sobre eso. Entonces, claro, en la cuestión formal hay así como cosas que cumplir porque está la verificación, la medición, ¿verdad? Entonces, la verificación y medición es la parte de la evaluación que se tiene que verificar todo eso. Pero yo creo que sí tenemos esa disposición en un ambiente muy abierto a aprender, ¿verdad? Y cuidado también cuando se plantea en la que decía que pueden haber aprendizajes negativos y que, digamos eso, el mismo ambiente puede irnos proporcionando y eso es lo que de alguna manera son los que podemos estar. Bueno, esperaría ahorita el otro bloque de participación para la segunda. Y como repito, el resto lo vamos a compartir el miércoles. En eso está Jason. Permítame, Jason. Decía, ¿cómo se produce el aprendizaje? Muy bien. ¿Tiene la palabra, Jason? Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Juan Carlos Palacios y Henry Alexander Pineda. Muy Y bien. respondiendo a la interrogante, aprender es parte de nosotros y de nuestro vivir. El aprendizaje se logra cuando uno participa en varias experiencias y series de procesos que vamos desarrollando sin darnos cuenta y de forma autónoma.
Muchas gracias, Jason. Julio Ariel. Y buenos días. Yo trabajé con Estefania Naí Flores, Alexandra Yamilet Amaya, Mariana Alexia y bueno, mi persona. Muy Y bien. respondiendo a su pregunta, bueno, el aprendizaje se va produciendo a lo largo de nuestra vida, teniendo un comienzo en casa o que se procede a continuar en nuestra educación inicial y que conlleva un camino siguiendo con la educación, las experiencias, las enseñanzas y que las demás cosas que nos pueden dar nuestro ambiente social. Sería solo eso. Muy bien, gracias, Julio. Diana, ¿tiene Carolina? Sí, yo trabajé con compañera Karen Yulisa, Brenda, Steven Alexander y Cecia Franco. Y opinamos que el aprendizaje se logra cuando una persona participa en experiencias significativas y útiles, que le parezcan interesantes y que crea que le van a servir para algún momento de su vida. También para el aprendizaje que se logre, la persona debe estar muy interesada y dedicada en aprender. Muy bien, gracias, Diana. Adriana, Marcela. Buenos días. Buenos días. Mis compañeras son Michelle Alejandra Barahona, Fátima Cristabel Aguilar y Jennifer Alexandra. Y con respecto a la interrogante, concluimos que el aprendizaje se logra cuando el individuo participa en diferentes experiencias que resultan útiles para él e implica la acción, observación, reflexión y a la vez corrigiendo errores. Gracias, Adriana. Tania, Abigail. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Jessica Marielos, Linda Cheribel y Jimmy Ernesto. Muy Y bien. nosotros llegamos a la conclusión que el aprendizaje se produce cuando incorporamos algo nuevo que puede cambiar nuestro comportamiento. Además, se produce por medio de experiencias significativas y útiles que están unidas a una estructura determinada por la realidad y por medio del cual se adquieren habilidades, conductas, conocimientos y valores. Solamente. Gracias, Tania. Andrea, Bueno. Michelle. Buenos días, licenciada. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Katia Ramírez, Raquel Peña y Mario Alvarado. Y pues nosotros como grupo pues llegamos a la conclusión de que el aprendizaje se puede producir de diversas maneras, tal como teóricamente, a lo práctico, con observación o también con diversas experiencias que nos pasan. Ya que como sabemos el aprendizaje no solo se produce en la escuela, sino que también se da en nuestro diario vivir. Solamente. Gracias, Andrea. Jonathan Sánchez. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Esmeralda Chávez, Sí. Sonia Margarita y Sí. Erika Janet Texi, y llegamos a la conclusión de que el aprendizaje se produce de forma efectiva cuando analizamos información como personas, formulando preguntas al respecto de acuerdo a un proceso natural. También a que es muy importante la observación y también la atención. Muy bien, Jonathan. ¿Ya había terminado, Jonathan? Ya. Muy bien, gracias, Jonathan. Mariela Lizeth. Sí, buenos días. Yo trabajé con Cecilia Antonia Castro y pues nosotros llegamos a la conclusión de que el aprendizaje se produce, que se puede dar por medio de observación, tocando, oyendo, ya que por medio de ellos percibimos el mundo y aprendemos. Y también pues el aprendizaje se produce por medio del entorno educativo y fuera de este, ya que es un proceso interno que se asimilan los conceptos que se van conociendo y se van poniendo en práctica. Eso sería todo. Muchas gracias, Mariela. René Alexander. René. Sí, buenos días. Yo trabajé Buenos con días. Mario Samuel y Emi Noemi. Muy bien. Sí, bueno, sabemos que el aprendizaje se lleva en todo momento, en cada experiencia que tenemos, experiencias significativas y muchas cosas que son útiles para nuestro aprendizaje, para las cosas buenas, ¿no? Y para él se implica la acción, la observación, la reflexión y la corrección de errores de muchas cosas que creemos que están bien y realmente no son así. Entonces, por medio de todo eso, nosotros llegamos a un buen aprendizaje. Gracias, René. Beatriz del Carmen.
Beatriz. Quizás tiene problema Beatriz. José Vicente. Sí, buenos días. Yo trabajé con Beatriz Escobar y Norelvi Noemí Alberto. Y se dice que el aprendizaje se produce de los cambios de la conducta, de experiencia, y que no son determinantes como tal. Dice también que es cuando se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Beatriz, ¿puede ahorita? Creo que no. Bexy, Alexandra. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Génesis Gabriela Molina Ramos, Ricardo Enrique Pérez Martínez y Wilber Humberto Rodríguez. Sí. Nosotros como equipo llegamos a la conclusión que el aprendizaje se da a través de experiencias que uno atraviesa a lo largo de su vida. Experiencias en las que aprendemos muchísimas cosas, como por ejemplo, un niño aprende a caminar después de muchas caídas. Asimismo, podemos decir que el aprendizaje se da mediante un centro educativo de manera formal y sistemática. Además de eso, el autoaprendizaje de forma fundamental de cada persona, ya sea grupal o individual, nos otorga más conocimiento sin la necesidad de que alguien nos enseñe o nos otorgue una guía de enseñanza. Solamente. Gracias, Bercy. Catherine, Paola. Hola. Buenos días, yo trabajé con Mariana de Jesús, Ivania Yasmín y Carla María, y nosotros llegamos a la conclusión que el aprendizaje se da de forma natural y nuestro cerebro aprende de una forma conforme a nuestros entornos, así como también existen diferentes tipos de aprendizaje debido a que no todas las personas aprendemos de la misma manera y con las mismas habilidades solamente. Gracias, Catherine. María Inés. Sí, buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Manuel Alejandro Campos y Inés y Verónica López, y llegando a la conclusión que el aprendizaje se produce dependiendo del ambiente en que el individuo se encuentra y del factor cognitivo. También cabe aclarar que no todos poseemos la misma manera o capacidad de adquirir aprendizaje, y se logra cuando la persona participa u observa experiencias significativas o que sean útiles para la vida. Muchas gracias, María Inés. ¿Yo Casey? Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Con respecto a la pregunta, diríamos que con Brandon Ismael, que es con el que trabajé, bueno, para mí el aprendizaje humano se produce unido a la estructura determinada por la realidad, claro, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al aprendizaje es general, tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje y por lo tanto el sujeto se utiliza el lenguaje, claro. Gracias, yo Casey. Yulisa. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Beatriz del Carmen y Sandra Guadalupe y llegamos a la conclusión que cómo se produce el aprendizaje, y el docente es el emisor activo que puede modificar la conducta de sus alumnos, proporcionarles estímulos adecuados para así ellos den una respuesta, y a la vez el aprendizaje se puede hacer viendo y haciendo. Asimismo, se produce a raíz de la necesidad de querer aprender y se logra cuando el individuo participa en experiencias significativas y útiles para él. Solamente. Muchas gracias. Berlin, Lourdes. Buenos días. Buenos días. Trabajé con Evelyn Alvarado, Wendy Alfaro y Alison Barrera. Sí. Y llegamos a la conclusión que el aprendizaje es un proceso de formación de asociaciones entre estímulo y respuesta, y se aprende mediante la observación y la práctica que el individuo realiza. Muchas gracias. Bueno, fíjense que una de las cosas importantes cuando se piensa en la pregunta, ¿cómo se produce el aprendizaje? Y parte del hecho, ¿verdad?, de lo que ustedes expresan, de las condiciones, las circunstancias que las personas tienen. Esto también acompaña su proceso evolutivo y de desarrollo.
¿verdad? Y las experiencias educativas en el ámbito formal, pero en el informal también se genera todo un proceso de aprendizaje. Y lo que estamos diciendo, bueno, puede caminar, ya puede, dominio de la lectura, de la escritura, el lenguaje se va, digamos, se vuelve un elemento clave porque nuestros pensamientos también se van transformando. Ahora, todo ese tipo de influencias son determinantes para que se produzca. Ahora, si alguien tuviese, digamos, alguna dificultad que no le permita hacer eso, pues eso ya tiene otra explicación y en otras condiciones que las personas tienen sobre eso. Aún así, digamos, se habla sobre educación especial, ¿verdad? O de educación inclusiva, pero allí un poco de la inclusividad, pues es un término más amplio, pero si es una educación especial para aquellas personas que tienen limitaciones cognitivas, ¿verdad? Y que por diferentes motivos no pueden lograr una meta más, digamos, normal de la que nosotros conocemos en el ámbito educativo, pero también puede ser que haya otro tipo de limitaciones que no sea un impedimento. Alguien que no escucha, que no ve, que no habla, hay todo un entrenamiento, pero tiene otras capacidades que le permiten aprender a través de otros mecanismos. Y por supuesto, ¿verdad? Cuando estamos planteando esto de que si precisamente cómo se produce, pues ahí viene un poco la otra parte de las influencias de las teorías y los modelos pedagógicos. Entonces, las diferentes teorías que estamos analizando, y alguien decía, aprendemos de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que... Entonces, también responde a una forma de cómo explicar y ya de lo que ustedes han leído en las lecturas individuales sobre el conductismo y cómo a través de ello, de la observación, de la imitación, también vamos aprendiendo de todas esas partes. Bien, esta parte que hemos iniciado la vamos a trabajar el miércoles con el conjunto de respuestas que faltan de las otras preguntas y voy a pedirles un favor, que cuando se instalen en el aula, lo van a hacer así como han formado ahorita los grupos, ¿verdad? Entonces, los grupos se van a ir constituyendo tal como se han conformado en este momento. Bueno, entonces, lo otro que tenemos pendiente, permítame, solo quiero ver una cosa, permítame, quiero ver, ya no lo vamos a ver, pero vamos a ver. Permítame. Bueno, entonces ahora es la otra parte que vamos a iniciar en detalle sobre la teoría conductista y como digo, ya ustedes manejan algunos elementos importantes que tienen que ver sobre esta parte. Y por ejemplo, que tomen en cuenta también cómo se va traduciendo en los modelos pedagógicos, ¿verdad? O sea, que cuando nos estamos refiriendo precisamente al modelo pedagógico, cómo en la comunidad educativa se van integrando estas teorías y que ese es el traslape que nosotros tenemos que ir entendiendo precisamente en todo eso. Bueno, fíjense que una de las cosas importantes sobre esto, que es la teoría esta del conductismo, que fue la primera, ¿verdad? Y que ya ustedes también han identificado unos elementos muy importantes. Sobre eso nos va a ayudar a comprender cómo vamos. De hecho, pues sí, es una corriente psicológica que estudia la conducta, ¿verdad? El comportamiento observable de personas y animales, porque si recuerdan, es ahí donde empieza a hacerse la experimentación y de cómo ir estableciendo un tipo de categorías. Dice que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta y Watson es su iniciador. Y lo que nos interesa, pues, más bien lo que esta corriente plantea es la conducta humana observable. Y fíjense que cuando se plantea esta parte de la conducta humana observable, es las diferentes acciones que dentro del aula o dentro del centro educativo podemos observar.
¿verdad? Entonces, pero esto está mediado también con un programa, con unos contenidos, con un método que se va a utilizar y además de eso, cómo es que se van a ir como tomando evidencias de cómo se va desenvolviendo, ¿verdad? Por lo tanto, se establecen un tipo de exigencias. Luego dice, modifica el comportamiento de los individuos. Hay una categoría bien interesante ahí cuando ustedes pueden pensar, y eso de objetivos, ¿de dónde nació? Es que el tema de objetivos precisamente se utiliza para precisamente se establece qué tipo de modificación de comportamiento de los individuos se va a plantear. Y posteriormente esto se planteaba, son modificaciones de cuestiones cognitivas, de, digamos, habilidades procedimentales o, digamos, habilidades actitudinales. Entonces, eso ya es como producto más avanzado de cómo se puede ir viendo esta modificación de comportamientos en los individuos, pero lo estamos en el ámbito ese de cómo lo estamos planteando. Esa es una de las cosas que precisamente tenemos que ir pensando cómo se va haciendo. Entonces, está muy fuertemente en nosotros, en todas nuestras prácticas, y cuál es el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Y seguimos en objetivos. Y en los modelos pedagógicos hay un modelo centrado en los objetivos, ¿verdad? Que precisamente es eso lo que podemos nosotros ir siguiendo. ¿Me permite un momentito, por favor? Bueno, entonces decíamos, ¿verdad?, de que estábamos hablando de la modificación del comportamiento de los individuos y que precisamente cuando se hace a través de esa parte de los objetivos, ¿no? O sea, que no crean ustedes que eso es, se crea precisamente en el modelo pedagógico, los objetivos. Y tenemos tan así impregnado, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y eso no quiere decir que está como, ¿qué? Que diga,
no pierde, digamos, valor ni interés, sino que prevalece en el tiempo y en los espacios en los cuales nosotros nos movemos, ya sea dentro del ámbito educativo o fuera del ámbito educativo. Y precisamente este modelo conductista y está el proceso de estímulo, la respuesta, el refuerzo y finaliza con el aprendizaje. Cuando estamos planteando finaliza con el aprendizaje porque hay una meta, hay un contenido, hay un método que se ha utilizado para poder lograr esto. Si vieron el video, ¿verdad? Una de las cosas importantes que planteaba era, por ejemplo, el tema de refuerzo, el tema de estímulo y respuesta. Y digamos que esto se inicia precisamente cómo se puede hacer esa modificación de conducta o qué tipo de conductas son las que tendríamos que reforzar, moldear, etcétera. Entonces, este mismo enfoque también plantea el aprendizaje por ensayo y error, ¿verdad? Y vamos a encontrar representantes en este otro, o sea, que dentro del mismo conductismo, como ha evolucionado en el tiempo, y diferentes psicólogos que plantearon teorías en esta parte. Entonces, Sorday también es otro representante del conductismo donde él plantea las asociaciones o conexiones, ¿verdad? O sea, cómo se va cuando decíamos cómo aprendemos, precisamente el aprendizaje tiene un proceso evolutivo, en el sentido de que empezamos a asociar, a relacionar el entorno en el cual nos encontramos, y es el tema de los niños y las niñas, cómo es que llevan ese proceso y que se va como estimulando, desarrollando esa parte de las conexiones en cuanto a aquello que ellos tienen contacto o aquello que les satisface un tipo de necesidad, ¿verdad? Entonces, en este enfoque que plantea Sorday, que son las asociaciones y que tiene que ver las conexiones, dice que se manifiesta en una conducta. Y esta que se manifiesta en una conducta se va, o más bien, la asociación o la relación, vamos obteniendo diferentes respuestas y eso pues nos va situando en un dominio específico de una situación. Además de eso, dice, eso que nosotros vamos modificando o eso que vamos interaccionando, dependerá de eso, pero se va a efectuar en esta asociación una conexión de ideas, análisis y razonamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que este conjunto de palabras, la conexión, las ideas, análisis y el razonamiento también está amarrado precisamente en ese proceso evolutivo. Lo que sí exactamente no podemos decir y a qué edad, ¿verdad?, se inicia esto, porque el tema de asociaciones por las mismas necesidades se va estableciendo esa parte, pero que los modelos pedagógicos también van estableciendo esa parte. Pero cuando ya, digamos, el niño a cierta edad, él hace preguntas a los adultos y que los adultos muchas veces piensan si pueden o no o dar una respuesta correcta sobre eso. Pero el nivel de contacto que el niño pueda tener de cosas que le lleguen información, él también llega a hacerse interrogantes y maneja información, ¿verdad? Ahora los niños de esta generación son muy diferentes a por lo menos la generación de ustedes o la mía, en el sentido de que puede un niño preguntarse ¿por qué existe el rayo? ¿O el rayo dónde se forma? Esa es la pregunta del niño, pero a veces el adulto le tiene que dar una respuesta sobre eso y es un niño. ¿Y qué pasa? De que muchas veces este tipo de cómo llevamos el proceso de aprendizaje puede hacer que le limite, porque nada más está en esa edad de relación o de conexiones, pero el niño empieza ya, digamos, a tener una idea o una preocupación o una interrogante sobre eso y eso le lleva a esta parte del análisis y el razonamiento. Entonces, él puede razonar, pero además puede preguntar. Y que le pregunta al adulto, que puede ser el padre, puede ser la maestra o el maestro, y eso. Entonces acá se va, digamos, a tener un tipo de experiencia o un enfoque que va a estar relacionado con la conexión, el estímulo y la respuesta, ¿verdad? Entonces,
sí vemos de que no solamente es sencillamente un moldeamiento, sino que precisamente empezamos a desarrollar códigos, destrezas y situaciones observables. ¿Cuándo lo observamos? Cuando él lo habla, cuando él lo pregunta en ese sentido. Ahora, cuando se plantea la ley del ejercicio y del efecto, por supuesto, como este es un proceso o una teoría que se aplica específicamente, entonces plantea en primer término la ley del uso. La ley del uso, por ejemplo, las veces que nosotros podemos repetir un aprendizaje X, pero ese aprendizaje puede desaparecer o puede permanecer. Va a permanecer en la medida que nos pueda servir a nosotros para poder establecer alguna conexión y que esa conexión que nosotros estamos haciendo es lo que nos permite que perdure, o si no, desaparece. También está relacionado con el estímulo, recibe respuesta, ¿verdad? Entonces, digamos que todos estos elementos que se están dando, el estímulo, recibe respuesta, se fortalece la conexión. Precisamente el uso está en referencia a las veces que yo puedo repetirlo, pero que a la vez eso me da una incorporación en dominio. Por ejemplo, puede ser la lectura, es un procedimiento que nosotros utilizamos, que entendemos el lenguaje, entendemos los códigos, y puede ser que no entendamos categorías ni significado, pero estamos en esa dinámica que estamos usando la lectura. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay lectura? Estamos cayendo en una situación de desuso. Y si hay lectura obligada, eso es duro, es terrible. Pero yo creo que eso también es un elemento cultural de nosotros que nos vamos abandonando la lectura. Y la lectura tiene que ser un mecanismo, o más bien una estrategia en el cual nos informamos, nos autoformamos y también aclaramos dudas, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias, es una situación que no está siendo resuelta, pero que afecta. Bueno, yo menciono el tema de la lectura. Entonces, la lectura es un estímulo que recibe respuesta, ¿verdad? Y va fortaleciendo las conexiones. Pero cuando no se hace la lectura, entonces hay un efecto que se le denomina la ley del desuso, ¿verdad? Entonces, en la ley del desuso no hay respuestas, hay insatisfacción, se debilita y las consecuencias de la conducta, ya ven ustedes cómo pueden ser diversas ante una situación de esa. Entonces, la ley del ejercicio y el efecto, por supuesto que hay refuerzo. Ahí mencionan el refuerzo. Y precisamente el refuerzo porque cumple una situación de que nosotros podamos entender y podamos encontrar respuestas. Pero también se puede dar la otra parte donde se va debilitando, que va a haber insatisfacción y por supuesto que va a haber una consecuencia de la conducta, ¿verdad? Bien. Ahora, este es Thorndike. Thorndike es otro que está en el bloque de los conductistas. Entonces él plantea lo siguiente. Más que todo, los puntos que voy a explicar en el ámbito de la educación. Él establece que a través de este enfoque se establecen principios de enseñanza, hay formación de hábitos, hay seriación de los programas, habilidad y utilidad y dominio de procesos, y hay características de los estudiantes. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, ellos como conductistas, muy interesante en el video, si ustedes recuerdan, planteaba que, por ejemplo, hay que tener presente las metas, tenemos que tener el rol del maestro y la maestra, el método, ¿verdad? Los contenidos, el desarrollo y, por supuesto, lo que se va a medir, ¿verdad? Y aquí ya es como decir, ¿verdad? Desde el conductismo, ¿cuáles son los principios de enseñanza? El video mostraba algunos muy interesantes en el sentido de que qué hace el profesor y qué hace el estudiante y cómo hay que llevar ese proceso, un proceso muy cerrado o muy abierto o un proceso de mucha memorización y que precisamente este punto de formar hábitos, ¿verdad? Esto de formar hábitos, hay unas categorías ahí
hay unas categorías que creo que se las saqué aparte, que tienen que ver con estímulo, respuesta, con los condicionamientos condicionados, incondicionados, el refuerzo, el castigo, el premio, que son como, digamos que formamos ese hábito, pero a la par tenemos que tener un mecanismo que estimule esa acción en cuanto a cómo debemos de hacer eso. Precisamente cuando se plantea la seriación de los programas, la seriación de los programas es que cuál es el nivel de complejidad o de proceso que va a llevar esa parte en cuanto vamos utilizando esos mecanismos en los cuales paso a paso en este enfoque, ¿verdad? Entonces la seriación de los programas es que cuáles van a ser esos programas de educación básica, los programas de tercer ciclo, los programas de educación media y no digamos estos programas universitarios que tienen complejidades, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que las seriaciones toman en cuenta precisamente esas características psicológicas, sociales y biológicas que tienen los estudiantes. Ahora, en cuanto a habilidad y utilidad de los dominios de proceso. La habilidad y utilidad de dominio de proceso, yo les establecí una categoría que pueden estar en la vista, en la línea de los conocimientos cognitivos, las habilidades procedimentales y las actitudinales, ¿verdad? O sea, no es que estamos pensando esos partidos, sino que de manera integral nosotros mostramos cuáles son nuestras habilidades cognitivas, que son de conocimiento, las habilidades procedimentales, qué sabemos hacer en cuanto a habilidades motoras, finas y gruesas, y actitudinales, o sea, en la parte actitudinal como persona, qué emociones o qué afectividades también nos están formando en esas partes. Por eso las características de los estudiantes se van estableciendo qué queremos en cada uno de esos niveles, y ese es el planteamiento que hacía este autor. Ahora bien, se habla del condicionamiento clásico, o sea que el condicionamiento clásico, y ustedes si recuerdan, es del siglo XX, Iván Pavlov fue el primero que planteó esto de estos estímulos y que posteriormente los anteriores que les estaba explicando le han seguido, y hablaba sobre el estímulo incondicional, la respuesta incondicional, el estímulo condicional, respuesta condicional, y todo este tipo de estímulo-respuesta a partir de los experimentos que hizo Pavlov con los animales, ¿verdad? Y que a través de eso también da la pauta como para establecer un método, un modelo, un método, un procedimiento y, por ejemplo, cuáles son los principios de enseñanza que se pueden llevar y aplicar precisamente en esa parte. Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, esto del estímulo incondicional y la respuesta incondicional, ¿verdad? Como que si las respuestas nuestras puedan estar en esa disposición. Por eso en la pregunta que decíamos inicialmente, el aprendizaje, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Eso es bien clave, porque ya decían ustedes, bueno, aprendemos porque estamos en una disposición y una interacción con otros y que tenemos una capacidad de poder hacer o incorporar esa información. Entonces quiere decir que hay esa circunstancia y también tenemos una respuesta. Pero cuando ya estamos planteando el estímulo condicional y la respuesta condicional, es un escenario ya más pensado, más organizado y tiene intenciones, ¿verdad? Tiene intenciones, lo que es el estímulo condicional y la respuesta condicional, ¿ya? O sea que eso no están las personas dispuestas a someterse, pero digo, si vamos a estar acá, hay conciencia y hay disposición para que eso pueda haber. Por lo tanto, tanto en este como en este se va a ocasionar un aprendizaje y se va a producir una conducta, ¿verdad? Una conducta. Y precisamente en ambos modelos. Y que eso fue el estudio que aportó Iván Pavlov. Por supuesto que el sistema neurológico, ¿verdad? El pensamiento y conducta ya se está planteando como el efecto interno a nivel cognitivo, cómo se está produciendo esta parte. O sea que sí se puede plantear cómo es que se está desarrollando toda esa parte. Bien. Aquí tenemos otro representante de este bloque, como es el conocimiento operante de Skinner, que era el otro modelo,
siempre en este ámbito. Y hablaba, perdón, planteaba el análisis funcional de la conducta, predecir y controlar la conducta, causa y efecto de la conducta. Estas 3 categorías, si ustedes recuerdan, también lo experimentó con gatos y palomas, creo. Y ¿por qué, digamos, de el operante? Operante viene de procedimientos, viene de manipulación, o sea, de que hay que hacer un proceso interactivo de manipulación para que se pueda efectuar. Por eso dice que después de esto se da un aprendizaje, ¿verdad? El efecto que pueda hacer el conocimiento operante, y plantea la reclasificación de la respuesta, o sea, de que esta reclasificación de la respuesta, en la medida que se hagan ejercitaciones, manipulaciones, dominio de procedimientos, y que eso está referido a la parte de las habilidades, podemos nosotros dar muestra de esta parte en términos del aprendizaje. Y, por supuesto, ya esto, ¿cómo es posible? Con el condicionamiento, el fortalecimiento de la conducta, y aquí venía el famoso reforzamiento y los tipos de reforzamiento de estímulo y respuesta. Entonces acá ya se van a utilizar en el ámbito educativo cómo hay que reclasificar las respuestas, cómo se va generando un condicionamiento. Es que condicionamiento debe de darnos la idea a nosotros que es la condición generada, pensada, sistemática, en la cual se va dando todo eso. Por ejemplo, digamos, esa parte de la condición, por ejemplo, este momento está determinada por un programa, por un tiempo, ese tiempo por horas, un horario y un bloque de contenidos y una metodología. O sea, entonces quiere decir que la condición previa que tenemos para podernos entender, eso se llama condicionamiento. ¿Cuáles son las condiciones que se deben establecer para que se dé aprendizaje? Por eso habla de fortalecimiento de la conducta, los reforzamientos y los tipos de condicionamiento. Estos tipos de reforzamiento pueden ser positivos y pueden ser negativos. En el sentido de cómo también acá va a estar relacionado con los estímulos positivos y negativos, pero la motivación. ¿Qué tipo de motivación? ¿Qué tipo de recompensa? Lo vamos a hablar así. Se pueden establecer dentro de este enfoque para mover a las personas de que puedan haber un cambio de conducta o fortalecer un tipo de conducta. Así se va, digamos, en este planteamiento. Ahora bien, en esta parte vamos a identificar procesos básicos en este enfoque. ¿Cuáles son esos procesos básicos desde el conductismo? Bueno, el reforzamiento, los tipos de reforzamiento que pueden ser positivos y negativos, fortalece la respuesta, la motivación y la tarea, ¿verdad? En este caso, estamos en el tipo de reforzamiento que se puedan plantear, pero este esquema más responde a lo de que es el modelo pedagógico. En el modelo pedagógico vamos a ir estableciendo todas esas categorías y todas esas partes que a nosotros nos sitúan precisamente para entender lo que básicamente se debe de hacer. O sea que esto, por supuesto, la persona que va a dedicarse a la docencia, y en este caso ustedes, ¿verdad?, deben saber cómo funciona esta parte y que los reforzamientos, hay diferentes mecanismos por los cuales se puede utilizar. Lo que no damos somos premios, pero sí, por eso se establece el sistema de evaluación. El sistema de evaluación a través de una escala del 1 al 0, perdón, del 0 al 10, para poder dónde aprueba o dónde desaprueba. Y la otra parte de la motivación. En esto también es clave la tarea. ¿Qué características debe de tener esta tarea para que cumpla estos, ya sea para fortalecer respuestas o para que se haga un tipo de reforzamiento? Entonces, esto es una actividad que también tiene sentido en lo que le corresponde hacer desde la enseñanza. La tarea no es cualquier tarea, tiene una intención, tiene un propósito
y tiene un desarrollo, un tiempo y además de eso, pues una evaluación, ¿verdad? Entonces la tarea, bueno, el concepto tarea se aplica de muchas maneras, pero en el ámbito educativo tiene un significado. Fuera de ello también tiene otro, o dentro de su familia o en su casa, usted tiene tareas o enseña tareas a su grupo familiar. Entonces, eso ayuda a que también el entendimiento y cómo también se van modificando eso y se establecen límites. Ahora, si no se establecen límites, pues en tiempo verán las respuestas que va a suceder precisamente en toda esa parte. Otra cosa importante en este enfoque es la extinción. Extinción quiere decir el olvido, la extinción. Ahora, para que se haga la extinción, que tiene que ver con la desaparición, hay que ver estos elementos que tenemos planteados aquí. Está la disminución de la fuerza. Vea, la disminución de la fuerza en relación a un contenido X, ¿verdad? Puede ir, digamos, disminuyendo y digamos que esto también está vinculado con lo que estamos planteando inicialmente en la disminución de la fuerza, la respuesta, ¿verdad? La respuesta que estamos dando en relación a un contenido X que se está trabajando y que ese contenido tiene diferentes impactos en nosotros. Ese mismo contenido puede tener un encadenamiento para el siguiente contenido que va a estar en otro nivel. Por lo tanto, se debe garantizar que haya un dominio de ello. Pero si hay una disminución de fuerza, es posible que no llegue, ¿verdad? No llegue hasta ahí. Por eso las respuestas también pueden disminuir o pueden desaparecer. Al suceder este tipo de cosas, cuando ya se está extinguiendo, tenemos que considerar la falta de reforzamiento, ¿verdad? O sea que aquí la falta que puede ser un motivo por la cual se dé la extinción. Entonces, la respuesta puede tener una extinción por la falta de reforzamiento. Muchas veces esta falta de reforzamiento pues, puede desaparecer por diferentes motivos. Más bien, no se da un reforzamiento en tanto que depende cuáles sean las intenciones, si en una cuestión formal educativa en la cual lo estamos haciendo, o se puede, digamos, ir desapareciendo porque le da cabida a otros, pero depende cómo esté encadenado o esté relacionado ese tipo. Y encontramos el olvido. El olvido como un efecto importante que sucede a nivel cognitivo, donde necesitamos olvidar para darle cabida a otro tipo de conocimiento. Pero olvido, ¿verdad? Este olvido puede tener un efecto de recordar. O sea que lo que nosotros tenemos como respuesta puede quedar una huella, pero que si eso en algún momento lo queremos recordar, lo podemos hacer. Y por otra parte, el tiempo, ¿verdad? El tiempo significa que yo les hablaba de esto que estamos hablando inicialmente y que luego de 4 años se les vaya a olvidar. Se les vaya a olvidar y que no vayan a establecer ningún encadenamiento, relación como de la pedagogía, la didáctica, la evaluación, tiene que estar presente precisamente en esa parte de la enseñanza de los idiomas. No olviden eso. Es que esto, aunque esté al inicial, pero es un proceso integrado. Es un proceso integrado en el cual ustedes deben de considerar precisamente en eso. Esos son como los elementos de eso. Ahora, en esta parte del castigo, bueno, miren, quizá lo vamos a dejar hasta aquí y lo vamos a continuar el viernes porque precisamente tiene que ver con cómo vamos comprendiendo toda esa parte y como repito también, lo de la lectura que ustedes han hecho de manera individual también les vaya aclarando todo ese tipo de aspectos. Bueno, entonces vuelvo a repetir que para la clase de miércoles necesito que de entrada se organicen los grupos que se formaron para la respuesta y también estaríamos conociendo sobre las otras preguntas que habíamos planteado. Sería las 3 que faltan. ¿Qué factores determinan lo que aprendemos? ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones con las que cuenta cada persona?
¿Y cuáles son las intervenciones más adecuadas a realizar en la enseñanza? En la enseñanza, en términos de que lo que le corresponde hacer al profesor y la profesora, puede ser que sí ustedes puedan tener claro algunos elementos que se les pide en cada una de estas respuestas, pero creo que son los que a nosotros nos puede llevar a la reflexión precisamente qué implica llevar todo este proceso. Bueno, si no hay preguntas, pues yo les deseo un feliz día. Feliz día, licenciada. Gracias. Feliz día, licenciada. Gracias igualmente. Buenos días. Feliz día, licenciada. Feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día. Igualmente. Feliz día, licenciada. Feliz día, Clelia. Buenos días, Wendy. Jennifer.